Pulso económico de jueves que, como siempre, empezamos pues mirando, echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy con pérdidas, 1,57% abajo. El índice general cierra la sesión en 8.793,1. A pesar de esto, pues hay algunas compañías que algo han sacado en positivo, no mucho, ¿eh? La que más, Enagás, 0,42, Redeia en segundo lugar 0,24, en tercer lugar Iberdrola 0,05. Y en el lado de las pérdidas, pues hay que destacar la que más, Fluidra, 3,89 abajo, Arcelor 3,41 abajo y Bankinter 2,90 abajo. Luego les contaremos por qué baja Bankinter. Será uno de los elementos, les adelanto ya, los elementos que van a constituir lo fundamental de la mesa de análisis económico que abrimos con los mejores expertos para ustedes, para que no se pierdan detalle, cada tarde aquí en Pulso Económico. Hoy tenemos que hablar, como decía, de Bankinter porque ha hecho públicos sus resultados, y ha llegado a perder hasta un 4% en la sesión. Hay que preguntarse por qué, porque, se aumentó el beneficio neto del año pasado, 560 millones de euros de beneficio, no está tan mal, pero el mercado se ha ensañado un poco con Bankinter durante la sesión, al final no tanto, 2,90 abajo, que no está mal. Y en segundo lugar, la bajada de los precios energéticos parece que da alas a los analistas económicos. Más de la mitad de las instituciones de análisis económicos del panel de Funca revisan sus previsiones de Producto Interior Bruto español al alza hasta una media del 1,3% para el año que viene. Vamos a preguntar a nuestros expertos si les parece adecuado esta reformulación. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes y encantado de estar con un nuevo compañero y fantástico, en una tarde horrible, desde el punto de vista climatológico. Asesor independiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Un placer, bien, igual que don Juan, compartir esta mesa. Todo bien. Muy bien, pues empiezo con usted. ¿Cómo ha visto la sesión? El IBEX se aleja de máximos, nos olvidamos de los 9.000 y la esperada campaña de resultados, pues de momento nos ha dado una coz. Bueno, digamos que ya se preveía que los índices europeos hoy iban a caer después de los cierres americanos que vimos ayer, no solamente en renta variable, sino en la parte de los bonos. Es decir, los índices de volatilidad, tanto de renta fija como de renta variable en Estados Unidos, cerraron muy por encima de lo que realmente estaban haciendo en la sesión, con lo cual se veía que ya hoy el mercado iba a recoger ese efecto y esa resaca de ese mercado americano. Si a eso le añadimos un poco pues, todas las noticias de Christine Lagarde y todos los mensajes que están mandando, como es lógico en principios de año, más bien tipo halcón, tipo agresivos todavía los bancos centrales, pues evidentemente las bolsas empiezan a desinflarse después de la subida tan potente que han tenido desde octubre. Nos recordemos que llevamos un 20% de subida desde los mínimos, que no está mal. Efectivamente, completamente de acuerdo, y además se han realizado beneficios en algunos sectores, yo creo que sobre todo en banca, y por otro lado, efectivamente, empieza nuevamente a surgir la idea que la economía se está desacelerando intensamente y que probablemente sea verdad eso de que podamos entrar en recesión. Y evidentemente eso también ha desinflado algunas expectativas, aunque luego lo veamos. De tal manera que el escenario macroeconómico es incierto, el escenario de tipos de interés es incierto, sobre todo después de las declaraciones de Lagarde en Davos, y por otro lado hay una cierta recogida de beneficios. Lagarde en Davos, como dicen los suizos, no sé si es Davos o Davos, pero ellos le dicen Davos. No he estado nunca. El Banco Central Europeo va a mantener su política de subir tipos porque la señora Lagarde dice que ve demasiado alta la inflación. Bueno, la ve ella y la vemos todos, es decir, no es una cuestión de un ángulo simplemente del Banco Central Europeo. Yo también comprendo que los bancos centrales empieza el año, las bolsas venían fuertes, los mercados estaban muy sólidos en general y pretenden enfriar un poco lo que es la primera parte del año en cuanto a los activos financieros se refiere. Entonces, estos mensajes de vamos a seguir subiendo tipos, probablemente 2 subidas más de 50 y vamos a mantener un tipo neutral más cercano al 3,5 que lo que se venía especulando, que podía ser un 3, pues eso recaba los mercados de renta variable ceden y los bonos vuelven a ser otra vez los protagonistas en estos días. Dicho eso, lo que comentaba don Juan, yo creo que es vital, es decir, la desaceleración económica está aquí, los datos americanos, sobre todo Estados Unidos, se va desacelerando cada vez más rápidamente. Europa ha aguantado bien el cierre del año,
pero vamos a ver qué pasa con los PMIs y los SMIs en la primera parte de 2023, que me da la impresión que vamos a ver una caída de consumo, hay menos ahorro acumulado, ya no hay ese tirón que teníamos del año pasado, de todo el ahorro que se hizo en la pandemia, y con una financiación mucho más cara me temo que vamos a ver una caída del consumo y probablemente algún país de la zona euro pueda entrar en recesión. Sí, yo también lo creo, efectivamente, a pesar de la fuerte bajada de los precios de la energía, que yo creo que eso es fundamental y sobre todo para un país como España, que depende un 60% de su abastecimiento energético de los hidrocarburos. Por tanto, es muy sensible a la variación del precio del petróleo y el precio del gas. Pero, evidentemente, en el propio Davos se hizo una encuesta y el 89% de los CEOs encuestados de las grandes compañías consideraban que íbamos a entrar en recesión, por lo menos un tercio del mundo y desde luego algunos países europeos. Y yo creo que no nos vamos a librar claramente en el caso de España, porque yo todavía no conozco el cierre del cuarto trimestre del año. A ver cómo han ido las ventas. En Estados Unidos fatal, las ventas de Navidad. Ellos sacan mucho más rápidamente los indicadores adelantados. Pero vamos a ver, es que hay que recordar, y vamos a ver el definitivo, porque hay que recordar que el tercer trimestre, el trimestre turístico, y luego volveremos a hablar del turismo por excelencia, se revisó a la baja y tan solo creció el 0,1%. ¿Pero por qué se está hablando del 1,3%? Ahora iremos por eso a ya en eso. su momento lo vemos. Ahora iremos a eso. Voy con usted con eso, si quiere. Muy bien. Los economistas que aportan al panel de Funcas coinciden en que bueno, pues hay una nueva coyuntura de precios energéticos. Yo esto lo pongo mucho en duda porque China reabre y la demanda petrolera reabre con China. Así es que prepárense para un aumento del petróleo no muy considerable, pero desde luego no a los precios que tenemos ahora. En cualquier caso, estos señores que contribuyen al panel de Funcas han llegado al consenso de que hay que aumentar las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto. ¿Hasta dónde? Pues las aumentan a una media del 1,3%. Yo siempre les digo a mis alumnos que las cifras deben de servirnos para orientarnos, iluminarnos y nunca para apoyarnos en ellas. Y de cara a una previsión en un escenario tan complicado, discutir una décima o no, porque lo que se ha hecho es subir del 1,2 al 1,3. Y en este sentido, evidentemente, la revisión es mínima. En gran medida, ¿por qué? Porque es verdad que estos días se están dando los datos de turismo. No tanto del número de turistas en el año 2022, que ya fue muy bueno, 72 millones, es verdad, frente al récord del año 2019, que fueron 83,5 millones, pero los ingresos fueron récord, 158.000 millones de euros entre turismo interior y turismo extranjero. Y se acaba de hacer, coincidiendo con Fitur, las estimaciones para el presente año, que son unos 165.000, es decir, más del 12,5% del PIB. Esa es una buena noticia. Lo que sucede es que, ¿qué está ocurriendo con la industria? Pues ahí lo veo yo ya mucho más complicado. Por tanto, yo me atrevería a decir que a lo mejor crecemos 1,2, 1,3, pero con un primer trimestre que probablemente esté en caída. Si el último también cayó, evidentemente estaríamos en recesión a final del mes de marzo. Técnicamente sí. Don Álvaro. Bueno, hay que tener en cuenta además que estas estimaciones están hechas sobre la base de datos que se van revisando a corto plazo. Es decir, lo que comentábamos del PIB, el propio INE revisó el PIB al alza del primer trimestre y del segundo trimestre de este año, con lo cual ese efecto ha hecho que subamos un 5,2, 5,3% en 2022 y el efecto arrastre pues se lleva al 1,3% que por encima de la mesa Funcas, pero 1,3, 1,1 no es crecimiento, es decir, hasta que no lleguemos al 2% el empleo no empieza a generar empleo, ¿no? Pero es que además tengamos en cuenta que esa revisión del INE, que hasta ahora le sirve a la ministra Calviño para sacar pecho y decir crecemos el doble que en la Unión Europea, va a ser precisamente la parte negativa de este año, porque si ya en el tercer trimestre teníamos un 0,1 de crecimiento, el cuarto va a ser un 0 probablemente, estará plano, el primero y el segundo van a estar en esa línea, con lo cual las comparativas con respecto a los trimestres del año anterior van a ser desastrosas. Con lo cual la primera parte del año, tanto en inflación como en crecimiento, van a ser preocupantes, y con lo que comentábamos de precios de energía. Hemos vivido un invierno relativamente cálido, las reservas de gas se han acumulado, de ahí vino la gran subida de precios. En cuanto empecemos con el invierno frío y se empiecen a gastar las reservas, la demanda de gas natural volverá otra vez a ponerse en el mercado, con lo cual los precios volverán a subir y la reapertura de China, evidentemente, va a poner encima de la mesa una demanda que hasta ahora no teníamos en el petróleo. Con lo cual, ese movimiento que hemos visto a la baja en la inflación general probablemente ya llegue a tocar fondo y empiece a repuntar otra vez.
Pero el problema básico de fondo es la subyacente, no nos olvidemos, que es la que pagamos todos cada vez que nos movemos a un supermercado, a una gasolinera, o pagamos la factura de la luz, o el Euribor, cuando los tipos se vayan al 3, 3,5, que tengas que pagar la hipoteca. Bueno, una decena de valores del IBEX están en máximos, rondan máximos de los últimos 12 meses. ¿De quién les hablo? Les hablo de ACS, de Ferrovial, de Indra, BBVA, CaixaBank, Unicaja. Esto es una singularidad, ¿no? Bueno, digamos que han ido un poco al rebufo de todo el mercado en general. Hemos comentado antes que el mercado ha rebotado un 20% desde el mínimo de octubre. Hay valores que evidentemente se han beneficiado, como es el sector bancario, que ha liderado claramente esa subida, prácticamente el sector energético detrás, y luego algunos valores muy concretos. En el caso de ACS y Ferrovial, que has comentado, ACS no hace más que ganar contratos fuera de España. Su cartera internacional cada vez es mayor y su exposición al mercado doméstico cada vez es menor. Y además en países donde la recesión económica parece que no va a ser tan grave. Y en el caso de Ferrovial exactamente igual. Lo que es el problema del turismo con todos los aeropuertos en Inglaterra va poco a poco mejorando, con lo cual las cifras se van presentando caras los próximos 2 años a lo mejor. Pero vamos, son movimientos, como decía antes Juan y muy bien dicho, que se van las carteras rotando. Es decir, hoy hablabas tú de energía, hablábamos de bancos, hoy la energía ha aguantado, Sí, los sí. bancos caerán, mañana será al revés. Eso es, hoy los bancos caen y la energía sube. Sí. Don Juan Iranzo. Bueno, pues evidentemente había precios baratos, esa es la primera idea que hay que tener en cuenta, pues se había producido un ajuste justo después del puente de Todos los Santos. Y a partir de ese momento, muchas empresas, en función de sus resultados, por tanto los PER eran muy atractivas, que son estas fundamentalmente. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que existen dudas, porque efectivamente la señora Lagarde ya es el segundo susto que da, pero oral. Porque yo creo que esa desaceleración tan importante de la actividad económica le va a llevar a que le cueste mucho más subir. De hecho, la última vez, en diciembre, solo subió el 0,5 y no el 0,75. Y luego, por otro lado, en general, esa apertura de la economía, a pesar de la desaceleración, está dando algunos resultados importantes. Porque además, ante la crisis que han hecho muchísimas empresas, ajustar costes. Ha sido precisamente una mejora de márgenes importantes, a lo que también en algunos casos ha ayudado algo la inflación, en otros les ha penalizado, pero en otros les ha ayudado y eso evidentemente también se valora. Y luego, por otro lado, efectivamente, que es que algunas empresas españolas a nivel internacional lo hacen muy bien y, sobre todo, insisto, es que estaban baratas en comparación con algunas semejantes de otras bolsas. Bueno, resulta que nos preguntamos qué hará la bolsa si se plantea un shock de desinflación. Si la inflación va tan deprisa como algunos auguran, ¿qué le va a pasar a los mercados en este caso? ¿Se refiere usted a que baje mucho la inflación? Sí, que baje de forma rápida. Eso ya se lo firmo yo en cualquier sitio, pero ojalá, efectivamente, evidentemente eso significaría una bajada también muy rápida de los tipos de interés y eso favorecería clarísimamente a la bolsa. Pero yo lo veo mucho más complicado. En primer lugar, por lo que antes se decía muy bien. Es la primera vez prácticamente, por lo menos que yo recuerde, que la subyacente está sensiblemente por encima, no un poquito, punto, y un punto 1 por encima del IPC. En segundo lugar, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay un suelo, que es la inflación estructural, todos esos costes medioambientales que estamos introduciendo y costes regulatorios. Mire, lo acaba de calcular el Instituto de Estudios Económicos en otro magnífico informe. En la distribución comercial hay costes que no aportan nada, del orden de 8.800 millones, que significaría bajar la inflación 1,57 puntos y aumentar la renta disponible de las familias, etc. Hay que hacer muchas cosas y este gobierno, precisamente, ¿qué hace? Justo lo contrario. De tal manera que intenta luchar contra la subida de los precios de los alimentos, baja el IVA solo a unos cuantos y ese mismo día entra en vigor, que no tenía obligación, el impuesto sobre plásticos, que son 20 céntimos por kilo, que es una barbaridad. Y ahora lo que se le ha ocurrido es que para ahorrarnos eso vayamos al supermercado con un topper. Esa es la última ocurrencia que he escuchado yo al señor Garzón. Álvaro Climent. Bueno, en términos de nuevos palabras, la verdad es que llevamos un año y medio curioso entre la slowflation, la desinflación, es decir, que ya tenemos uno nuevo encima de la mesa. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Juan, es decir, es evidente que esa caída tan brusca de la inflación no se va a producir. Ojalá. No solamente por todo lo que ha comentado Juan, sino que es que además tenemos un efecto dinámico de la economía por todas las ayudas que se están dando precisamente por parte de los gobiernos. El gasto público va a seguir ahí
Y estamos en un año electoral. No creo que precisamente en el año electoral el gobierno español vaya a recortar absolutamente ninguna ayuda, ni ningún subsidio y no va a poner encima de la mesa el poder perder algún voto. Con lo cual creo que esa inflación que hemos dicho que de momento se está desacelerando, no que esté cayendo, se está desacelerando, probablemente con el nuevo empuje de la energía, con un invierno más frío, la vamos a ver repuntar otra vez. Pero vuelvo a insistir, es decir, la más preocupante es la subyacente. La subyacente es la que padecemos todos los ciudadanos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y esa no está desacelerándose, todo lo contrario. Mes a mes vemos que sigue subiendo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mientras eso no se controle, los tipos seguirán subiendo y esa presión sobre el coste de financiación pues va a tener una serie de consecuencias, no solamente para los ciudadanos, sino para los gobiernos que tienen una deuda que ya es insoportable. En la medida que sube ese coste de financiación, el servicio de la deuda del gobierno español va a ser cada vez mayor. Hablemos de Bankinter. Bankinter ha inaugurado la campaña de resultados. Han sido los primeros, 560 millones de euros, que no está nada mal. Bueno, el beneficio neto aumenta un 28,5 respecto al del año 2021. Sin embargo, el mercado se lo ha tomado fatal. Han llegado a perder un 4% y al final de la sesión 2,90 abajo. Vamos a ver lo que ha planteado respecto de su ejercicio Bankinter. Bankinter registra un beneficio neto de 560 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 28% respecto al año anterior. La entidad ha informado que ha alcanzado, con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023, consiguiendo superar los resultados previos a la pandemia y a la segregación de línea directa. El grupo Bankinter alcanzó a 31 de diciembre de 2022 un resultado antes de impuestos de 785 millones de euros, con un alza del 46,3%. Por su parte, la entidad elevó un 28,1% su beneficio neto. El banco también ha asegurado que mantiene controlado su nivel de morosidad, a pesar de un empeoramiento del entorno macroeconómico, con un ratio que se reduce hasta el 2,10% frente al 2,24% de hace un año y con una cobertura fortalecida que llega hasta el 66%. No está tan mal, Climent. A ver, a nivel anual, es decir, el resultado es muy bueno, como era de esperar, precisamente por la evolución no solamente de los tipos de interés y por la mejora de margen financiero y margen de clientela que venían presentando hasta los 9 meses. ¿Qué ha ocurrido? El cuarto trimestre ha sido bastante pobre. Es decir, para lo que esperaban los analistas ha sido muy por debajo de lo esperado. Sobre todo llama la atención dos cosas. Una, el incremento de provisiones que han tenido que hacer en ese trimestre, cosa que el mercado no esperaba. Y segundo, que las comisiones prácticamente se han disminuido. Y luego los costes le han aumentado un 16% con respecto al tercer trimestre. En total del año es un incremento de costes del 8%. Luego, si tienes menos margen y no estás generando ese margen con una subida de tipos y te aumentan los costes por encima de la subida del margen, evidentemente al final la rentabilidad, pues no vas a dar esa rentabilidad que el mercado esperaba. En términos de capital, en términos de solvencia, en términos de morosidad, van fantásticos. Sin embargo, en una parte muy importante para Bankinter, que es la gestión de activos, las comisiones se les han quedado prácticamente en negativo. Cosa que llama la atención en un momento donde ha habido mucho movimiento de carteras de diferentes fondos, de renta variable a renta fija garantizados, mixtos, con lo cual llama mucho la atención que las comisiones se hayan quedado planas en el año. Y yo creo que eso es lo que ha penalizado precisamente a los analistas cuando han hecho la comparativa simplemente del estanco del cuarto trimestre. Sí, efectivamente los beneficios son magníficos, 560 millones en el año 2022. Es decir, se ha conseguido el objetivo previsto inicialmente en el plan estratégico para el 2023 un año antes. Por tanto, a priori, magnífico. Pero yo estoy completamente de acuerdo en que el perfil del año no es el más favorable y el perfil del año que marca el principio del año presente. De tal manera que, evidentemente, la situación es más complicada. Tienen la ventaja de la morosidad que ahora se plantea si no puede incrementarse en la mayor parte del sistema financiero porque la macroeconomía, la situación del entorno no va a ir a mejor, por tanto puede haber ahora una morosidad significativa y luego que tiene que hacer un control de costes muy importante porque se les ha ido. Ya se sabía que habían crecido, pero todas las previsiones hablaban de un 9%, ha sido el 16%. Y eso yo pienso que es lo que más ha penalizado. Y de hecho, además el valor está, después de la caída, muy cerca del valor objetivo que ha dado, por ejemplo, que era
de 6,63 y está en 6,27. O sea que normalmente suele haber un margen importante con los valores en alza. Y es el único que cotiza por encima del valor contable. Es decir, que hay que tenerlo en cuenta, que tienes otros bancos que ahora tienen un potencial probablemente mayor por hipotecas variables, por el propio efecto de margen de tipos de interés y que de alguna manera pues están en descuentos del 50%. O sea que... Bueno, hablemos ahora del Santander, porque los voceros del Santander anuncian extraoficialmente que se van a presentar beneficios récord. Y, paradójicamente, la acción está muy estancada. Iranzo. Bueno, en primer lugar, es verdad que no sabemos los resultados reales, pero se está hablando de unos 9.000 millones, que sí, evidentemente sería una cifra récord en la historia del banco, pero es verdad que el crecimiento sería muy inferior a la media de la banca, porque representaría un crecimiento del 4%. Y luego, por otro lado, hay dudas en cuanto a su estrategia y gestión. En primer lugar, ¿qué va a ocurrir en Brasil? La incertidumbre política, qué va a hacer el nuevo presidente, etcétera, preocupa enormemente y una parte significativa, ya lo hemos comentado anteriormente aquí, de sus resultados provienen de ese país. En segundo lugar, hay una política excesivamente conservadora de dividendos. Precisamente el payout es muy bajo. Muchas familias, yo las conozco muy de cerca en Santander, vivían de los dividendos de don Emilio. Y esto se han frenado enormemente. Y eso se penaliza. En efectivo, además. Efectivamente. Claro, en efectivo. Claro. Luego, por otro lado, hay inestabilidad respecto a la composición del capital y qué va a ocurrir, etcétera. Por tanto, todo eso penaliza. Quilmen. A ver, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan. El principal foco ahora mismo yo creo que es Brasil, es el que más aporta al margen bruto del banco claramente. Y hay ciertas dudas por las tensiones políticas que está sufriendo el país. Luego, además, recordemos que es un banco sistémico. Es decir, es uno de los bancos más grandes de España y por lo tanto entra dentro de la categoría de sistémico, lo cual quiere decir que la regulación que se está aplicando ahora a los bancos sistémicos le afecta más en directo al Banco de Santander que al resto, que tiene que hacer unas dotaciones de capital mayores y tiene que tener unos ratios mayores, digamos unos colchones, precisamente ante futuros problemas a futuro, que evidentemente no tienen que hacer el resto, con lo cual la comparativa ahí también sale penalizado. En cuanto a política de dividendo, evidentemente, es de los pocos que no ha anunciado una política agresiva de dividendo. El día anterior, el CEO del BBVA en Davos, vamos a reventar el dividendo en 2023, el Banco de Santander no. Luego el analista tiende a pensar que probablemente esas exigencias mayores de capital y esa nueva regulación pueda implicar que el banco sea mucho más conservador a la hora de pagar el dividendo en efectivo, porque hay que recordar que ese 40% de payout suma efectivo más recompra de su cartera, que a la gente lo que le gusta es el dividendo en el bolsillo, cosa que el Banco de Santander todavía no ha anunciado. Veremos si en el Investor Day de la próxima semana, me parece que es, dan alguna pista sobre el cambio de estrategia. Y luego no nos olvidemos que ha habido un cambio de CEO a nivel global en el grupo y un cambio de responsable en España. Es decir, todas las grandes compañías, cuando hay un cambio tan importante en esos puestos directivos, pues el mercado tiende a esperar a ver cuál es la nueva actuación por parte de los nuevos dirigentes y cuál es el foco objetivo para los próximos 2 años. Hablemos del automóvil, un sector que está claramente boqueando. Y el Gobierno que decide aplazar el PERTE anunciado sobre el motor para, dice, hacer una reforma total de algo que ha sido ineficaz, no, mucho más que ineficaz. Ya sabe que me duele muchísimo el sector, en especial me duele España y me duele el sector automóvil, porque somos y seguimos siendo el segundo productor europeo de automóviles después de Alemania, es decir, muy alejado, pero hemos llegado a producir 2.900.000 automóviles y ahora cayendo significativamente. Y aquí hay varias razones que culpabilizo directamente al Gobierno en la Agenda 2030. Tú no puedes penalizar, tú no puedes demonizar ciertas motorizaciones y muy especialmente además la diésel, que ahora es muy eficiente porque la industria española estaba especializada en producir... Y la híbrida. Y la híbrida, efectivamente. Y entonces lo que estás penalizando. Y ahora resulta que para la movilidad eléctrica se anuncia bombo y platillo, como es muy habitual en nuestro presidente del Gobierno, este proyecto para este año, el 2023, ¿y qué sucede? Hombre, no, que van a dejar más tiempo para que se presenten mucho más proyectos porque es muy atractivo. En definitiva, estamos destrozando una industria que llega a representar del orden del 10% del PIB. Es una barbaridad lo que estamos haciendo con el sector automóvil. Se está enmascarando un fracaso, ¿no? Yo voy a ser políticamente incorrecto.
Es decir, ¿qué más da? Si todos los PERTEs y planes que han puesto encima de la mesa desde hace año y medio no se están implementando ninguno llega a la economía real. Del primer PERTE que se hizo para el sector del automóvil no se ha ejecutado ni el 25%, con lo cual, en el fondo, es decir, que lo retrasemos un trimestre, bueno, pues se retrasa, pero si lo que necesita la economía, especialmente sectores como el automóvil, que representan un 10% del PIB español, igual que puede ser el turismo, son las ayudas inmediatas y que esos fondos europeos que tanto ponemos encima de la mesa y que tanta publicidad le quieren dar y que tendrían que ser el impulsor del PIB, pero no nos olvidemos que hablábamos antes del PIB. Si el PIB está creciendo un 0,1 en el tercer trimestre y un 0 en el cuarto, es que ese dinamizador, que tendría que ser el Producto Interior Bruto español, que son los fondos de Next Generation, no están llegando. Y lo estamos viendo en todos los números estadísticas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Antes de irnos, el euro se aprovecha de la debilidad del dólar y está cambiando a 1,08 dólares por euro. Y eso, pues a la industria exportadora, de lo que quede, en Europa no le va a venir mal. Les agradezco muchísimo a ustedes dos su presencia en el programa y sus opiniones todavía más, a ustedes su interés desde sus hogares. Por ello, les invito a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política, que hoy baja terrible.